Yo siempre quería como cubrir los deportes que nadie apoyaba, ¿no? Entonces decía, los deportes de acción nadie los pela, ¿no? Mi primera cobertura internacional fueron los X Games, Ya. ¿no? Y se juntaba, además, te digo, con otros gustos que yo tenía, porque mi primera cobertura internacional fue en Los Ángeles, los X Games. Me encantaba el skate, me encantaba el freestyle motocross, el BMX, todos esos deportes. Pero al final, o sea, el domingo, que era el último día de mi primera cobertura en los X Games, ¿Sirvo? sí, nos invitan a desayunar en una carpa donde veías el BERT. Ok. Estaba Tony Hawk en el BERT. Qué chingón. Sí. ¿Te tocó ver a Tony Sí, Hawk? me tocó ver a Tony Hawk. Ya era exhibición, ya no me tocó ver. Un año antes fue el año que hizo... El 1080, ¿cómo se llama? No, el primero 900. El primero 900. Que estaba tocando Blink-182. No mames. En vivo hicieron una pausa, enlazaron a He visto ese video, sí. Bueno, al otro año está Tony Hawk haciendo exhibición y está Pennywise tocando. No mames. Y uno de los que había competido en freestyle motocross la noche antes llega con una chela y me dice, breakfast with Pennywise. Doesn't get any better than this. O sea, ya está. Qué chingón, güey. Que yo que me gustaba mucho el punk y era mi primera cobertura internacional, estaba yo encantado, ¿no? Dije, yo me quiero quedar en los X Games para siempre. Ya te voy a cubrir todos los años. Y los cubrí como 3 o 4 años. Los X Games, pero... ¿Qué año era esto, perdón? Debe ser 2005. Ya. 2005. Cubrí 2005. O sea, esa es toda... O sea, para mí el skate, pues digo, y creo que para mucha de la gente de mi edad es... El Tony Hawk 2, el cassette amarillo en Nintendo 64, todos esos skaters, pues te los conozco. Vaya, era esa generación. El Chad Mosca, Rodney Mullen se llamaba, ¿no? Tony Hawk. ¿Salía Danny Way en el juego? No me acuerdo. Bueno, quizá no. Danny Way es el que inventó la mega rampa. Ya. No sé si has visto la mega No rampa. sé que es una generación esa después, ¿no? No, Danny Way es de la edad de Tony Hawk. Entonces, es de la edad de Tony Hawk. Quizás salía. Pero él también era de Bert, era un poquito más... A lo mejor no es porque el juego era más tirado como skate, ¿no? Sí, ¿nunca jugaste Tony Hawk 2 tú? Salía Sí, Rodney lo Mullen, jugué. Chad Muska, Steve Caballero, Bob Burnquist, Bucky Chuck Lasek. Rowley. Sí, Bucky Lasek. Bob es brasileño, por ejemplo. Y Yeah. Bob es de las que hice entrevistas más porque él hablaba un poquito de español, entendía, ¿no? El portuñol es un idioma universal. Ahí nos dábamos a entender, ¿no? Bucky también me tocó cubrirlo bastante. Steve Caballero, que por ejemplo en los shows del Warp, no sé si has visto sus videos de Caballero. Caballero toca el bajo. No sabía. Y en el Warp Tour siempre salía con Millen Collin. Salía con Millen Collin y salía tocando el bajo con ellos. ¿El bajo? Sí. En una de las que hice de cobertura de Warp Tour me tocó ver a Caballero. Entonces se juntaban muchas cosas que era lo que a mí me gustaba, pero el problema era que no había... en ese entonces estaba Daniel Ders, que es un de BMX venezolano, que hablaba español. P-Rod, Paul Rodríguez, en ese año en específico en el que yo fui a los X Games por primera vez, se había hecho masivo porque era el primer contrato de skate de Nike. Ok. Y todo Los Ángeles estaba tapizado con Paul Rodríguez. Todos Los Ángeles. Era espectaculares, paredes, muros, todo era P-Rod. Y Paul Rodríguez, no sé si lo ubicas, Paul Rodríguez es hijo de un comediante. Es hijo de un comediante de Mazatlán. Ok. Que se fue a vivir a Estados Unidos, ya era famoso. Y P-Rod es Paul Rodríguez Jr. Entonces, su papá habla muy bien español, es de Mazatlán, creció aquí y todo, y luego se fue a vivir a Estados Unidos. Pero P-Rod no hablaba nada de español. Entonces era siempre vender para el diario, oye, va a ser la cobertura de P-Rod y todo tal. Pero seguía sin que P-Rod no te alcanzaba a comunicar porque pues no alcanzaba a conectar porque, aunque él intentaba y todo, y mandaba yo la entrevista con su papá y el papá se hablaba español y todo y tal. Pero era decir, ¿cuándo vamos a ver este salto, no? Vamos a ver este salto. Y me empecé como a ser amigo de muchos, como de los de la escena de ese entonces. Pero tú llegaste a los X Games porque te mandaron o porque tú dijiste, mira, eso está pasando y no hay nadie cubriéndolo y se lo propusiste a Milenio. Es que ya nos desviamos muchísimo. Siempre me pasa, perdón. Te digo que empecé con el rugby y esto y lo otro y tal. Y empecé a cubrir todo lo que no pelara nadie. El rugby está en Milenio ya. Sí, no, en récord. En récord. Y me acuerdo que mis editores y mis compañeros decían, ahora vamos a cubrir rugby, ¿qué es esto? O sea, esto ni se juega en México y tal, ¿no?
Pero ya había una base, había un entrenador argentino que estaba. El rugby en Argentina creció en muy poquito tiempo. Pasaron de perder 70-0 con Nueva Zelanda a ganarle a Nueva Zelanda, como en 20 años. No mames. O sea, de que no existía el rugby en Argentina a que se hizo un deporte muy practicado. Y ahorita Argentina es una potencia top 10, al menos, o top 5, ¿no? Dependiendo momentos y lo que quieras. Pero entonces, pues a cubrir eso. No había mucha regularidad porque la liga local era difícil de cubrir. Tal. ¿Pero te gustaba a ti? Sí, a mí me gustaba mucho verlo. ¿Hasta ¿no? la fecha te sigue gustando? Sí. Sobre todo el mundial, pues, siempre lo veo. ¿no? Ahora que fue en Francia, pues ahí está. Fíjate que yo nunca he visto rugby. O sea, sí lo he visto, pero nunca me he clavado, vaya. No sé si es igual la estadística, pero en aquel entonces era el tercer evento más visto de los de cada 4 años. Ya. O sea, era mundial, los olímpicos y el mundial de rugby. Digo, ¿quién es el cuarto, güey? Pues, cricket, bueno, cricket no sé cada cuatro. Cricket es gigante en la India. Los campeonatos mundiales de atletismo y de natación tienen también, pero esos son cada 2 años. ¿no? Esos también tienen mucha audiencia. Pero al final no cajó lo del rugby y luego también a la par empecé con los deportes de acción, ¿no? Y fue cuando empecé a conocer como más atletas de aquí, marcas de acá, tal, y la historia es bien larga, pero me mandaron a cubrir la ruta Oaxaca de ciclismo. ¿no? La ruta Oaxaca de ciclismo. Sí, que... ¿Hay una ruta Oaxaca de ciclismo? No sé si sigue haciéndose, pero yo fui a la del 2005. Es una carrera, una competencia. Es una cosa súper emocionante. Súper emocionante. ¿Cómo busco? O sea, ruta Oaxaca, ciclismo. Vale. Ruta Oaxaca, sí. Ajá. No sé si la sigan haciendo. Ruta de bikepacking de Oaxaca. No, esas son como... Pero que es una carrera de ciclismo. Pues como el Tour de France, ya, ¿no? Pero es aquí en México. Obviamente con equipos locales. O sea, de varios días. Sí. No mames. A ver, pero era de mis primeras coberturas fuera de la Ciudad de México. Me fui como 20 días a recorrer Oaxaca. ¿Es ruta a Oaxaca? Ruta a Oaxaca, sí. Okay, dudo mucho que la o sea, ni indexada está, güey. Sí. Qué cabrón. Entonces, ¿cubriste la ruta a Oaxaca? Y es algo que no te imaginas lo emocionante que puede ser. O sea, no te imaginas, o sea, porque vas cubriendo tú en una pick-up, ¿no? No. Entonces vas adelante del líder, ¿no? Pero de pronto cuando empieza, el líder va llevando el ritmo y de pronto lo ataca el pelotón. O sea, empieza a ver cómo el pelotón empieza a ganar terreno y cómo el líder no ve y de pronto dices, ya lo están alcanzando, tal. Y tú todo el tiempo estás así. No, tú vienes en la pick-up así viendo y ya vienes con los fotógrafos y con... Por eso, pero estás en la caja de la pick-up sentado viendo al líder, tú estás viendo todo eso. Tú vienes sentado así, hacia acá, y el líder viene dándole, ¿no? Con todo, ¿no? Y entonces luego lo alcanza el grupo y ves viendo cómo empiezan a trabajar en equipo para cortar el viento y atacar y todo. O sea, claro, en la tele... O sea, la Vuelta de España, la Tour de France, todas esas que son gigantes. Pero verlo en persona por primera vez y además... Fueron 20 días fuera de casa. Llegamos a ciudades que, o sea, la parada era muy corta, ¿no? Y pues, eran lugares pequeñitos, ¿no? O sea, era Oaxapan de León, Putla de Guerrero, que sí, o sea, llegaban y literal a los ciclistas les daban de comer en casas. No había hoteles, no había, o sea, en el ayuntamiento no había agua. En el ayuntamiento, hasta para pasar al baño, nos tenían que llevar ahí jícaras, o sea, era una cosa, ¿no? Me imagino, he platicado con un amigo que hizo precisamente México en bicicleta, el buen Vagabundo, le mando saludos. Y me platicó que era quedarse en casas y que había lugares en donde era tienda de campaña. Eso era lo bueno, porque además en Oaxaca cocinan súper rico. Sí. Entonces eran casas así. Es que Oaxaca es gigante. Que nos daban de comer a todos los equipos, o sea, entre casitas, que tenías 10 en una casa, 20 en otra, tal. Y ahí la gente del pueblo encantada y te atendían. ¿Pero todo. Porque era gente buen pedo o era la organización les decía de que, oye... Sí, la organización seguramente les pagaba, les daba el recurso para ese día, para que te recibieran. Pero era es una cobertura que si pudiera hacer, la volvería a hacer ahorita. Pero ¿cómo llegaste a esa cobertura, güey? Hubo el gobierno de Oaxaca dijo a la gente de Récord, oye, pues vamos a hacerla tal. Manden un reportero. Y no era una cosa como una invitación así con muchos recursos y tal, porque te digo que ni siquiera había hoteles, entonces no era que ni siquiera te pusieran el hotel, o sea, era que a veces llegábamos a dormir. Y en la parada de Puerto Escondido,
que curiosamente... Pero a ver, cuando te invitan, ¿tú habías visto ciclismo? No, ¿Sabías de ciclismo? Veía la Tour de France, El Tour de como Francia. todos, en la tele. Y era Ok. lo que sabía de... O sea, sabía de que existía Lance Armstrong, Miguel Indurain, o sea, sabía de ciclismo, ¿no? Pero cuando llego a la parada de Puerto Escondido, yo ya había hecho una entrevista con un surfer de ola grande, que es uno de los surfers de ola grandes mexicanos reconocido en todo el mundo, que se llama Carlos Nogales, Coco Nogales. Ok. Es, Surfer de ola grande, me imagino que es surfer de olas gigantescas. super ¿no? compa, mi O sea, tocayo, de pero- esos que andan en Mavericks. Pero hay surfer de ola chica. Sí. Sí. La competencia, el Kelly Slater y todo eso Ya, es es que la ola de competencia. ¿No? La ola grande no hay competencia porque la ola grande es más bien como para hacer video, para hacer documental, para... La ola grande estamos hablando de la de 50 Sí. metros ahí No mames. en Nazaré, ¿no? De las que vemos esos videos impresionantes. Y Coco es de los más reconocidos en todo el mundo. O sea, ¿Cómo se llama? Coco Nogales. Coco no, es mexicano. Sí, es de aquí de la Ciudad de México, pero se fue a vivir desde niño a Puerto Escondido. Y tiene una historia impresionante, porque él creció en la calle, es niño de la calle, que se fue, acabó en Puerto Escondido No mames. y se convirtió en... ¿no? Es una ola grande. Sí. No, bueno, Y esa está esas chiquita, son ¿no? chiquitas, esas son Sí. chiquitas. No, y Coco tiene unos videos impresionantes, que pasa una ballena arriba de él. Se está recuperando porque tuvo una lesión muy fuerte el año pasado. Si caerte en una ola así puede ser mortal, obviamente, ¿no? Ahí cuando tengas tiempo, tiene muy bien documentado todo el proceso de recuperación que está llevando. Por cierto, también es muy fan del MMA, me escribe seguido cuando hay peleas buenas y todo. Ahí está, de hecho, su radiografía se partió. ¿Qué le pasó? Quiero agradecer al cirujano Max Oshino y a todos los doctores, enfermeras que estuvieron atentos desde que entré al hospital por su increíble atención. Yo ya lo había entrevistado aquí en la Ciudad de México. Le pusieron 2 tornillos. No, y los de abajo trae verga. como otros 6, creo. Esto. O sea, se rompió el coxis. Ujú. No mames, pobre güey. No, y en esa época él estaba como haciendo mucho ruido, ¿no? Tenía patrocinios de marcas así que solo patrocinaban a los top, No mames. ¿no? Entonces, cuando fue la parada de la ruta Oaxaca de ciclismo, le escribí, ¿qué onda, Coco? Ando acá en Puerto, a ver si podemos grabar una entrevista, tal, porque lo había entrevistado en la Ciudad de México con un patrocinador que él tenía. Y cuando estaba en Oaxaca, le dije, pues me gustaría tomarte unas fotos. Venía yo con un compañero fotógrafo que traía un buen lente, un 400. Dije, pues a lo mejor podemos hacerte unas fotos surfeando, ¿no? Pues, en acción, más que pues, entrevistarte en la redacción del periódico, pues, ¿no? Sí. Me dijo, sí, claro, se llama Carlos. Me dijo, claro que sí, tocayo, tal, nos vimos. Y justo ahí estaba un personaje que se llama Brad Gerlach, que también es una leyenda ahí en el mundo del surf, que es el organizador que estaba convenciendo a la gente de ESPN de hacer la etapa de surf de los X Games en Puerto Escondido, porque lo habían estado haciendo en Huntington Beach y 2 años seguidos no habían tenido olas. Y por la época esa de agosto, cuando hacían los X Games, en Puerto siempre hay buen swell, que es cuando le llaman cuando las olas, el swell es cuando la ola rompe bien, cuando hace bonito el... Que cae así bonito. Güey. Y se puede calificar mejor y se puede surfear mejor. Que cae bonito te da oportunidad de pasar por abajo o me imagino que es por eso. Sí, para que puedas hacer más tiempo estar ahí o qué. Sí, que pueden calificarte más en los criterios del surf, que no es tanto como el skate, sino es un poquito diferente, pero y aquí sí depende siempre de la ola. Sí. ¿No? Si no tienes una ola, si no hay buen suelo, si no hay buenas olas, no es como el parque de skate o la BERT, que pues siempre está. ¿No? Aquí y nunca han hecho en el surf algo para hacerlo, o sea, parques de surf. Ya hay parques artificiales y todo eso, pero no para competencia pues real. Siempre depende. Es que también la cantidad de agua que necesitas para hacer una ola de 50, bueno, pues 50 metros no es competencia, pero una ola muy grande pues es... Sí, ya usan ahora para entrenar y todo eso, pero que yo entienda las competencias, la Surf League y todo eso, todavía lo hacen siempre en playa. Bueno, ese año Brad los convence de que los X Games vayan a Puerto Escondido con la etapa de surf. Entonces regreso yo bien emocionado de la ruta a Oaxaca, que fue una de mis coberturas más divertidas. Con todo lo que nos faltaba, que no teníamos agua, fue la primera vez que hice del baño en una letrina. Yo no sabía que existían las letrinas. O sea, pues estábamos en los pueblitos en Oaxaca, ¿no? Entonces,
Y con todas mis cosas, con mi equipaje y todo eso, decíamos, ¿qué hacemos, chingón. no? O sea, es esa aventura que yo regresé encantado de lo que pasó ahí. Y le digo a mis editores en ese entonces, Julián e Iván, que les mando un saludo, por cierto. Oye, es que van a venir los X Games a México. Pero a ver, perdón, paréntesis. ¿Esa cobertura fue texto, fue video, fue Iban con un fotógrafo Ay, y yo escribía. fotos y Y yo escribía. redacción? Sí, ya llevaba yo una camarita de fotos que hacía video muy, muy rupestre, pero yo no tenía ningún programa de edición. Una ni Cybershot, nada. no sé o qué. Era Kodak Ya. todavía. Era una cosita así. Grababa segundos de video, grababa como 20 segundos de video y se llenaba. No mames. Sí. Pero. Y no tenía, te digo, programas de edición. Entonces, no. Por ahí, a lo mejor puedo rescatar los videos porque sí los tengo por ahí. Pero entonces, llego bien emocionado. Les digo, van a venir los X Games a México. Ok. ¿Y qué necesitas? Les digo, son 2 días, tal. No era una cobertura cara, era en Puerto Escondido, era un avión. Ok. En ese entonces tenía una agencia de relaciones públicas, ESPN. Oye, ¿cómo nos acreditamos? Y contestan como los 3 días. Y Iván Pirrón, que es un buen amigo con el que coincidió en muchas cosas de trabajo, dice, ¿qué crees? Dice que, pues, valoramos lo de que vayas a Puerto Escondido a los Games. Y ESPN te gustó la idea. Y también te van a invitar a Los Ángeles. No mames. Entonces, cubrimos la parte de Puerto Escondido. Perdón mi ignorancia. Los X Games es este evento gigante, pero se desarrolla en distintas ciudades dependiendo de las disciplinas. Hubo una etapa grande. O sea, X Games incluye skate, incluye BMX, incluye surf también. Ha variado. Ha Ya. variado, ¿no? Obviamente en el principio tenía hasta bungee jumping y hacían otras cosas. Pero las bases han sido skate de parque, skate de Bert. Luego hicieron el Super Park, la mega rampa, pero es skate, ¿no? Muchas versiones diferentes de skate. Freestyle motocross. Ujú. ¿no? Sí, es cierto. BMX, ¿no? Y el rally, cuando Travis Pastrana se pasó al rally, empezaron a meter muchas cosas de rally. Ken Block, que en paz descanse, que también es una leyenda de todo el drifting y todo eso. ¿El rally qué era, güey? En el estadio en el Home Depot Center, hacían una pista de rally. Entonces, alrededor del estadio y entraban y ponían un salto. Pero con carros. Sí, con carros de rally. Con carros Ya. de rally como los que usan en el WRC. Qué cabrón. Y fueron como. Ha ido cambiando mucho. Hubo una época muy larga en la que se quedó en Los Ángeles. Como 10 años, yo creo que se quedó en Los Ángeles. Ahora ya han salido, empezaron a hacer X Games Cup. Vinieron a México 2 años con freestyle, con skate, con muchas cosas. A final de cuentas, hice esas coberturas, ¿no? Y estuvo, fue bien, fue bien, les gustó y todo, y tenían buena repercusión. Pero ahora necesitamos atletas mexicanos, ¿no? ¿A quién seguimos, no? Y entonces estaba Coco, que estuvo ahí, fue parte, pero él no competía, porque lo que él más bien era hacía era la ola grande. O sea, él no compitió en los X Games. Sí estuvo ahí hicieron como una especie de exhibición en la de Puerto Escondido. Luego estaba entonces un skater que se llama Max Barrera, ¿no? Que es uno de los de toda la vida acá. Hizo muchas cosas con Max. ¿Este güey? Ajá. Sí, que sigue patinando, pero obviamente pues ya más bien hace como sus propios proyectos y todo, ¿no? Mario Sanz, que cayó en desgracia desafortunadamente con todo el caso tan grave en el que entró. Mario Sanz era una super promesa en aquel entonces, hicimos muchas cosas con él, ¿no? Pero después no había mucho. Después no había muchos atletas mexicanos. No había mucho de dónde como para pensar a nivel internacional.